Hola amigos de Tommy Paintball, el día de hoy vamos a tener un video que ya tiene mucho tiempo que yo quiero realizar. Y bueno, pues espero que esta sea la guía definitiva para que ustedes puedan seleccionar y entiendan perfectamente cómo funcionan los cañones de Paintball. ¡Corre video! Lo primero que ustedes tienen que conocer para poder elegir un cañón es qué tipo de proyectil van a disparar. Prácticamente la gran mayoría de nosotros pues disparamos paintballs normales y algunos de nosotros incluso a veces tenemos la oportunidad de disparar First Strike. Entonces eso es lo primeritito que tenemos que considerar. ¿Qué tipo de proyectil vamos a disparar? ¿Dispararemos paintballs normales o dispararemos First Strikes? Bueno, si vamos a disparar paintball normales, yo tengo tres clasificaciones para los cañones. Cañones que consisten en cañones de una sola pieza, cañones que son de dos piezas y cañones que son de tres piezas. Los cañones que son de una sola pieza típicamente son cañones que vienen de stock con algunas marcadoras pues que no son high-end. Por ejemplo, esta Empire Mini, que su cañón stock es una sola pieza. Muchas otras marcadoras vienen con cañones de dos piezas, como es mi KP3, en donde tenemos un back y tenemos un front. Y hay muchas marcadoras que ya son high-end, es decir, que son de precios mucho más elevados, que vienen con un cañón que son de tres piezas, que es prácticamente un back, un front y tienen la posibilidad de utilizar el sistema de insertos. Este tipo de cañones que son de una sola pieza pues se caracterizan porque son un solo bore, una sola medida, un solo diámetro para paintball. Normalmente este tipo de cañones tienen un bore bastante amplio en donde cualquier tipo de pintura entra y sale sin ningún problema. Luego tenemos estos otros cañones que son de dos piezas, que básicamente consisten en cañones que tienen un back y tenemos un front. Y por ejemplo, mi marcadora KP3 tiene dos backs diferentes, vienen incluidos en la caja de la marcadora. Ahí pueden ustedes ver que el bore de este back es .681. Entonces mi marcadora tiene dos backs. Yo puedo seleccionar entre el .681 o el otro back que es .685, es más grande. Pero chequen, como este bore de este cañón es más reducido, la paintball entra y no sale. Luego tenemos este otro tipo de cañón que son cañones de tres piezas, que es un front, una parte delantera, un back, en donde el back es el mismo y este back tiene la capacidad de manejar diferentes tipos de insertos. Estos insertos tienen diferentes medidas. Por ejemplo, el primero de ellos es .687. Vamos a hacer la prueba del paintball a través de este inserto y vean cómo sale sin ningún problema. Este siguiente inserto es .682, por lo tanto el diámetro interno es más reducido y por lo tanto mi paintball va a entrar de una manera más justa, no sale. Pero si le meto algo de presión, sí va a salir por el otro lado. Y mi siguiente inserto es un bore .679, es decir, es todavía más justo. Yo meto el paintball por aquí y vean, le cuesta más trabajo incluso girar a través de este sistema. Entonces, este tipo de insertos de tres piezas, lo que es constante normalmente es el back. Nosotros cambiamos el tipo de inserto según la pintura que vamos a utilizar el día que vayamos a jugar. Y los fronts son intercambiables. Estos fronts los pueden encontrar en diferentes colores e inclusive con diferentes diseños. Este por ejemplo es un front con el tipo de orificios con los que cuenta este inserto, se llama este patrón en espiral, se llama All American. Pero existen otros tipos de fronts como este que tenemos aquí, que son compatibles con el mismo back y con el mismo inserto, y ahí cambia completamente la estética. Inclusive el patrón de los orificios o el porting que tiene este inserto es muy diferente. Entonces ustedes se preguntarán, ¿los cañones de tres piezas, aquellos que son con insertos, son los mejores? Pues de alguna manera sí son mejores que los de una pieza. Pero existen algunos kits de insertos, como este que yo tengo aquí, los E-Fit de TechStee, que este tipo de kits de insertos lo que tiene es que solamente vamos a tener un back y vamos a tener los diferentes insertos de diferentes medidas. Entonces, por ejemplo, tomemos el cañón de la Empire Mini, ¿sí? Este cañón es una sola pieza y lo vamos a convertir en un cañón de tres piezas porque ya tenemos el inserto, tenemos el back y lo que vamos a hacer es complementar este cañón y entonces ya tenemos un cañón que es de tres piezas, un front, tenemos el back y tenemos el inserto que está dentro.
Y así quedaría este cañón con el kit de insertos con mi marcadora. Crece un poquito la distancia del cañón y lo que tenemos es que este kit de insertos nos ayuda a que nuestros cañones siguen siendo muy funcionales. De este tipo de cañones, de la parte de enfrente, los orificios o el porting, como se le conoce en inglés, lo que nos ayuda a este porting en realidad es a que cada disparo sea más silencioso. De hecho hay un kit de insertos que se llama Silencio, que lo que tiene es un estilo de porting al frente, en el front del cañón, que lo que busca precisamente es generar que cada disparo sea más silencioso. De hecho el AGCO tiene un cañón que se llama Hook Shot, que se pone al frente del cañón, que lo que tiene es muchos orificios y lo único que ayuda es a que cada disparo sea más silencioso. Bueno, ahora pasemos a los cañones que son para proyectiles, como es la First Strike. ¿Se pueden utilizar este tipo de cañones que no tienen riflado con First Strike? Sí, por supuesto que se pueden utilizar este tipo de cañones con las First Strike, pero existen este tipo de cañones que son riflados, es decir, que en su interior pues son riflados, y lo que hace ese riflado, lo que hace esa espiral, es que cuando el First Strike viaja a través del cañón, si ustedes pueden ver, estos First Strike tienen estas aletitas. Estas aletitas cuando van en el aire lo que hace es que el First Strike gire sobre su propio eje. Entonces lo que tenemos en color azul sería el eje de rotación del First Strike. Y en color verde tenemos cómo gira esa First Strike cuando se encuentra volando en el aire, gracias a que tenemos pues estas pequeñas aletitas en la parte de atrás del First Strike, que hace que este First Strike empiece a girar, empiece a tener este giro sobre su propio eje de rotación. Es un fenómeno similar al que se tiene cuando se tira un balón de fútbol americano. El balón de fútbol americano se hace girar, se hace rotar, y cuando este balón de fútbol americano va rotando en el aire es cuando lleva cierta estabilidad. O también ese fenómeno que se tiene cuando tenemos en balística, tenemos este tipo de cañones que también son riflados o astriados, y que lo que hace este rifling o este astriado, estas espirales dentro del cañón, es precisamente transferirle al proyectil, transferirle cierta rotación, haciendo lo que se convierta en un sistema mucho más estable. El concepto se conoce básicamente como el efecto del giroscopio, que es este efecto funciona tanto con proyectiles que son balas, como proyectiles como son los balones de fútbol americanos, y este mismo efecto lo tenemos el eje de rotación en los trompos, lo que hace que se mantengan estables y de pie. Entonces lo que vamos a ver a continuación es el efecto giroscópico que se crea sobre una llanta en este caso. Aquí lo que vamos a ver es cómo en su eje de rotación esta llanta empieza a girar, y a mayor velocidad que esta llanta agarre ese giro, lo que vamos a ver es cómo de manera transversal en contra de la gravedad se mantiene girando. Observen cómo aquí está el eje de rotación y a qué altura comienza. Lo que tenemos aquí es que la llanta está girando con cierta velocidad, y mientras esa velocidad se mantenga, está girando con cierta velocidad, y entonces a medida que esta llanta empieza a perder velocidad, esa rotación, lo que podemos observar aquí es como ese eje de rotación empieza a caer, ¿sí? A mayor velocidad es más estable, o hay esta energía con mayor fuerza que la empuja en cierta dirección. Si se va perdiendo esa velocidad, pues entonces tenemos lo que comenzamos a ver aquí, que el eje de rotación empieza a caer hasta que la gravedad la termina por vencer. Bueno, pues eso es el efecto giroscópico que también se busca obtener en un First Strike. Entonces ese mismo fenómeno es el que este tipo de cañones que son riflados se busca obtener con un First Strike, que le transfiera un giro sobre su eje de rotación al First Strike, y entre más giro, mayor velocidad lleva esta First Strike, más estabilidad va a tener.
más precisa va a ser al momento de impactar al objetivo al que nosotros estamos apuntando. Entonces, el riflado de este tipo de cañones lo que generan es aportarle mayor rotación al First Strike para buscar que sea más preciso y para que tenga una distancia un poquito mayor. Existen diversos tipos de cañones riflados, como es este que yo tengo, que es el de Lapco, es de 14 pulgadas de Lapco. También hay cañones de Hammerhead. Y esos cañones de Hammerhead son interesantes porque se componen de un front y se componen de unos backs, o lo que ellos llaman un sistema de fins, que no es otra cosa más que utilizar backs que tienen diferente diámetro para que se utilice el más adecuado para el First Strike. Y existen otros cañones, como son los cañones de Karmatech, que es el famoso cañón de Nemesis, que tiene un patrón de riflado diferente, y teóricamente ese patrón de riflado es el que se dice que es el más preciso, que funciona mejor con los First Strike. Sin embargo, a mí me quedan muchísimas dudas al respecto de eso, porque yo considero que para aportarle más giro, aportarle más spin al First Strike, lo más importante es que tengamos un cañón que sea ajustado, es decir, que el First Strike vaya justo adentro para que le transmita esa rotación. Es por eso que mi cañón yo utilizo un bore .683. Entre más amplio sea el bore del cañón, más suelta va a quedar la First Strike, y entonces menos rotación se le va a transferir al First Strike. Por eso yo considero que para que un cañón sea efectivo, el bore de nuestro cañón tiene que ser lo mejor, y este es un bore .683. Hay varios videos en internet. Hay unos videos de Defcon Paintball en donde ellos comparan diferentes tipos de cañones astriados o riflados. Comparan el Nemesis contra el Lapco contra el Hammerhead, y ellos concluyen que el cañón de Nemesis es el mejor cañón para disparar First Strike. Sin embargo, yo tengo esa duda de que para que esa prueba fuera realmente efectiva tendrían que utilizar cañones del mismo largo y el mismo bore, para que efectivamente nosotros veamos qué tipo de riflado es el más efectivo para disparar First Strike. En su video, los de Defcon Paintball comparan un cañón de Lapco con bore .687 versus un cañón Nemesis con un bore .685. Es decir, el bore de Nemesis es más reducido, por lo tanto le impacta mayor rotación a First Strike. Y yo creo que por eso el cañón de Nemesis en ese video, en ese test en específico, tuvo mejor desempeño que el cañón de Lapco por poquito. No es grande la diferencia, pero sí se nota que fue mejor. Si yo pudiera, yo haría esas comparaciones, pero pues no tenemos tanto dinero. Entonces, la manera en que yo utilizo mi cañón Lapco es este, que es un bore .683. También utilizo un sistema de insertos. Utilizo un tip o un front, pues que en realidad ya no le aporta nada al First Strike. Simplemente es para tenerlo y que se vea estéticamente más bonito. Ya por último, para concluir, hablarles sobre otro aspecto de los cañones. El material con el que se fabrica el cañón. Tenemos este tipo de cañón, que son cañones de aluminio, que en realidad son cañones muy ligeros. Este tipo de cañón, como es el de Lapco, que son cañones que son como de porcelana. Y hay algunos otros cañones que son fabricados de fibra de carbón. El material de su cañón no va a hacer que sus disparos lleguen más lejos o sea más preciso. El material con el que está fabricado el cañón realmente no tiene un impacto en precisión o en la distancia. Simplemente es estética, o en el caso de los de fibra de carbón, lo que buscan es que pese menos el cañón. Que pues en realidad, ¿qué tanto se le puede quitar de peso? ¿Qué tanto va a mejorar tu estilo de juego con un cañón que pesa unos gramos menos? Entonces, si tú estás buscando un cañón para mejorar la precisión, lo principal que tienes que buscar es pintura de buena calidad. No importa qué tipo de cañón tengas tú, no importa si tienes un cañón de fibra de carbono, no importa si tienes un cañón de una parte, de dos partes o de tres partes y es un cañón que tiene un sistema de insertos. Si la calidad de tu pintura es mala, los paintballs van a salir por todos lados, la precisión va a ser mala. Eso es lo principal, la calidad de la pintura. Este tipo de cañones que son riflados tienen un impacto en la precisión y en la distancia, sí, pero única y exclusivamente si disparas First Strike. Cuando utilizas paintball normal, no hay ninguna diferencia en realidad. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero que este review de los diferentes tipos de cañón les sea muy útil y que los ayude a ustedes a seleccionar el mejor cañón
para su marcadora. Si no están suscritos al canal, por favor suscríbanse, dejen sus comentarios, denle click a la campanita y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. A propósito, les quería comentar acerca de mi playera de McFest Jalisco. Bueno, a mí el logo que nosotros tenemos en McFest Jalisco, la verdad es que me gusta muchísimo, porque tenemos, como ustedes pueden ver ahí, tenemos a nuestro charro. Para quien no sean de México, se dice que de Jalisco es al mariachi. Y además también, en Jalisco se produce el tequila y pues aquí abajo tenemos nuestra penca de maguey. Entonces tenemos a nuestro charro con la penca de maguey, con su marcador McFest, y pues tenemos un logo que está increíble. Saludos a McFest Jalisco. Nos vemos hasta la próxima. Bye.